Gabinete ministerial a cargo de Joana Castro. 12 del mediodía con 50 minutos. Se ve a la presidenta Dina Boluarte ya en Palacio de Gobierno. Mariano Calvera en el lugar. Adelante. Al cargo de presidente del Consejo de Ministros. Así es, vamos a escuchar la lectura de la resolución del nuevo primer ministro y los ministros de Estado. Están leyendo en este momento la resolución que acepta la renuncia de Gustavo Adriancén en este cargo. Vamos a escuchar esta ceremonia que se desarrolla en la sala del Espuro de Palacio de Gobierno. Está la presidenta Boluarte con la mesa donde se encuentra la Biblia, el crucifijo, un cirio y 4 banderas del Perú detrás de ella. Vamos a escuchar. Presidenta de la República, Gustavo Lino Adriancén Olaya, presidente del Consejo de Ministros. A continuación, el señor viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Félix de Negri Boza, dará lectura a la resolución suprema que nombra al señor presidente del Consejo de Ministros. Resolución Suprema, Lima, 14 de mayo de 2025. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, se resuelve, artículo primero, nombrar presidente del Consejo de Ministros al señor Eduardo Melchor Arana Issa. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República, Eduardo Melchor Arana Issa, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Presidente del Consejo de Ministros. Doce del mediodía con 52 minutos. SRPP en directo. Eduardo Melchor Arana Issa. ¿Jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de presidente del Consejo de Ministros que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demando. Eduardo Arana jura como presidente del Consejo de Ministros. 12 del mediodía con 53 minutos. SRPP en directo desde Palacio de Gobierno. Asimismo, se procederá a la lectura conjunta de las resoluciones supremas mediante las cuales se acepta la renuncia que formulan al cargo los señores ministros de Estado. Resoluciones supremas número 091-2025 PCM a la número 108-2025 PCM. Lima, 13 de mayo de 2025. Vistas las renuncias que al cargo formulan las señoras y señores ministros de Estado, se resuelve aceptar la renuncia como ministros de Estado en los despachos ministeriales que a continuación se indican. Ministerio de Relaciones Exteriores, señor Elmer José Germán Gonzalo Chaler Salcedo. Ministerio de Defensa, señor Walter Enrique Astudillo Chávez. Ministerio de Economía y Finanzas, señor Raúl Pérez Reyes Espejo. Ministerio del Interior, señor Carlos Alberto Malaver Odias. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señor Eduardo Melchor Arana Issa. Ministerio de Educación, señor Morgan Nicolo Quero Gaime. Ministerio de Salud, señor César Henry Vázquez Sánchez. Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, señor Ángel Manuel Manero Campos. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, señor Daniel Isao Maurate Romero. Ministerio de la Producción, señor Sergio González Guerrero. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, señora Úrsula de Silú León Chempén. Ministerio de Energía y Minas, señor Jorge Luis Montero Cornejo. Ministerio de Transportes y Comunicaciones, señor César Carlos Sandoval Pozo. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, señor Duri Francisco Wittenbury Talledo.
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, señora Fanny Esther Montellanos Carvajal. Ministerio del Ambiente, señor Juan Carlos Castro Vargas. Ministerio de Cultura, señor Fabricio Alfredo Valencia Gibaja. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, señora Leslie Carol Urteaga Peña. A quienes se les agradece por los servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Dinercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República, y Gustavo Lino Agrancén, Presidente del Consejo de Ministros. A continuación, el señor Viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la Resolución Suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de Defensa. Resolución Suprema, Lima, 14 de mayo de 2025. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando al acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar Ministro de Estado en el Despacho de Defensa al señor Walter Enrique Astudillo Chávez. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República, Eduardo Melchor Arana Isa, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Defensa. Señor Walter Enrique Astudillo Chávez, jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de Ministro de Defensa que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demando. 12 del mediodía con 57 minutos. Estás escuchando RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Es ratificado en el cargo de Ministro de Defensa Walter Astudillo, 12 con 58. A continuación, el señor Viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la Resolución Suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas. Resolución Suprema, Lima, 14 de mayo de 2025. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando al acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar Ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas al señor Raúl Ricardo Pérez Reyes Espejo. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Eduardo Melchor Arana Isa, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas. Señor Raúl Ricardo Pérez Reyes Espejo, jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de Ministro de Economía y Finanzas que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demando. 1 de la tarde, 1 en punto, ratifican en el cargo al ministro de Economía Raúl Pérez Reyes Espejo, quien había jurado ayer justamente en esa cartera.
Una en punto, están escuchando RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Dará lectura a la resolución suprema que nombra al señor ministro de Estado en el despacho del Interior. Resolución Suprema, Lima, 14 de mayo de 2025. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando al acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministro de Estado en el despacho del Interior al señor Carlos Alberto Malaver Odias. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Eduardo Melchor Arana Isa, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho del Interior. Señor Carlos Alberto Malaver Odías, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de Ministro del Interior que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Correcto, Carlos Malaver, Joana, quien el día de ayer juró ya como ministro del Interior, ha sido ratificado en esta cartera. Apretón de manos con la presidenta Dina Boluarte, saluda a las cámaras, un nuevo apretón de manos, se dirige a reunirse con los otros ministros que ya juraron aquí en el salón, en el Espuru de Palacio de Gobierno. Escuchemos. Dará lectura a la resolución suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos. Resolución Suprema, Lima, 14 de mayo de 2025. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando al acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos al señor Juan Enrique Alcántara Medrano. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Eduardo Melchor Arana Isa, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos. Señor Juan Enrique Alcántara Medrano, ¿promete usted por la patria y la Constitución desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos que le confío? Por el Perú, juro. Si así lo hiciera, que la patria y la nación lo premien, y si no, se lo demanden. Correcto, Juan Enrique Alcántara Medrano, quien ostentaba el cargo de viceministro de Justicia, asume hoy como titular de esta cartera, vistiendo un sastre color negro, saluda también al público, apretón de manos, color marrón quiero decir, saluda a la presidenta Boluarte y se dirige a reunirse con los otros ministros que ya juraron al cargo. Seguimos con esta juramentación en Palacio de Gobierno, juran ministros de Estado, la presidenta de la República preside esta ceremonia. Resolución Suprema, Lima, 14 de mayo de 2025. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú,
el artículo 15A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministro de Estado en el despacho de Educación al señor Morgan Nicolo Quero Gaime. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República; Eduardo Melchor Arana Isa, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Educación. Señor Morgan Quero Jaime, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de Ministro de Educación que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Bien, Morgan Quero también es otro de los ministros ratificados en el cargo. Saluda a la presidenta luego de jurar como ministro de Educación. A continuación, el señor Viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la Resolución Suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el despacho de Salud. Resolución Suprema, Lima, 14 de mayo de 2025. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando al acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministro de Estado en el despacho de Salud al señor César Henry Vázquez Sánchez. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro nombrado es publicado en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República; Eduardo Melchor Arana Isa, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Salud. Señor César Henry Vázquez Sánchez, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de Ministro de Salud que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien. De lo contrario, se lo demanden. César Vázquez, ministro de Salud. Joana, algo que estaba previsible hoy en la mañana justamente cuando él llegaba a Palacio de Gobierno y le hicieron la consulta de dónde estaba el fajín y él hizo el ademán mostrando incluso esta caja de terciopelo azul donde llevaba este distintivo ministerial. Es ratificado entonces como ministro de Salud. El señor Viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la Resolución Suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el despacho de Desarrollo Agrario y Riego. Resolución Suprema, Lima, 14 de mayo de 2025. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando al acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministro de Estado en el despacho de Desarrollo Agrario y Riego al señor Ángel Manuel Manero Campos. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros,
en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República, Eduardo Melchor Arana Isa, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Desarrollo Agrario y Riego. Señor Ángel Manuel Manero Campos, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de Ministro de Desarrollo Agrario y Riego que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Otro ministro ratificado en su cartera, Ángel Manuel Manero Campos, es o continúa siendo ministro de Desarrollo Agrario y Riego. Apretón de manos a la jefa del Estado y procede a reunirse con los demás integrantes del gabinete Arana. Dará lectura a la resolución suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo. Resolución Suprema, Lima, 14 de mayo de 2025. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando al acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo al señor Daniel Isaú Maurate Romero. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidente de la República. Eduardo Melchor Arana Isa, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Promoción del Empleo. Señor Daniel Isaú Maurate Romero, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, trabajo y promoción del empleo que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Daniel Maurate Romero jura como ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, continúa entonces como titular de esta cartera. A continuación, el señor Viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la resolución suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el despacho de la Producción. Resolución Suprema, Lima, 14 de mayo de 2025. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando al acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministro de Estado en el despacho de la Producción al señor Sergio González Guerrero. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República, Eduardo Melchor Arana Isa, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de la Producción.
Señor Sergio González Guerrero, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de la Producción que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Sergio González Guerrero también forma parte del gabinete de Eduardo Arana, ha sido ratificado por la presidenta Boluarte como ministro de la Producción en esta ceremonia que transmitimos para todo el Perú desde Palacio de Gobierno. Saluda a la jefa del Estado y se reúne con los demás ministros. Exteriores dará lectura a la resolución suprema que nombra a la señora ministra de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo. Resolución Suprema, Lima, 14 de mayo de 2025. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministra de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo a la señora Úrsula Desilú León Chempen. Artículo segundo, la declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República, Eduardo Melchor Arana Issa, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo a la señora Ministra de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo. Señora Desilú León Chempen, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministra de Comercio Exterior y Turismo que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Úrsula León Chempen también es ratificada entonces como ministra de Comercio Exterior y Turismo. Se toma de las manos con la presidenta, levantan los brazos ambas mujeres. Ella vestida totalmente de blanco con el fajín que la identifica como ministra de esta cartera. Enseguida, el señor viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la resolución suprema que nombra al señor ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas. Resolución Suprema, Lima, 14 de mayo de 2025. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas al señor Jorge Luis Montero Cornejo. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República, Eduardo Melchor Arana Issa, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas. Señor Jorge Luis Montero Cornejo, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de Ministro de Energía y Minas que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Jorge Luis Montero Cornejo
es ratificado en el cargo por la presidenta Dina Boluarte, continuará a la cabeza de la cartera de Energía y Minas. A continuación, el señor viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la resolución suprema que nombra al señor ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones. Resolución Suprema, Lima, 14 de mayo de 2025. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones al señor César Carlos Sandoval Pozo. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Dinercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República; Eduardo Melchor Arana Issa, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones. Señor César Carlos Sandoval Pozo, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de Ministro de Transportes y Comunicaciones que le confío? Por Dios y por la patria, sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. César Sandoval, quien el día de ayer juraba como ministro de Transportes y Comunicaciones, pero del gabinete Adriansen, el día de hoy ha sido ratificado en esta misma cartera, pero esta vez en el gabinete de Eduardo Arana. Enseguida, el señor viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la resolución suprema que nombra al señor ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Resolución Suprema, Lima, 14 de mayo de 2025. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento al señor Durich Francisco Wittenbury Talledo. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Dinercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República; Eduardo Melchor Arana Issa, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Señor Durich Francisco Wittenbury Talledo, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. No hay mayor sorpresa tampoco en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Durich Wittenbury es ratificado como titular de esta cartera.
A continuación, el señor viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la resolución suprema que nombra a la señora ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Resolución Suprema, Lima, 14 de mayo de 2025. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a la señora Fanny Esther Montellanos Carvajal. Artículo segundo, la declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman: Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Eduardo Melchor Arana Isa, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo a la señora Ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Señora Fanny Esther Montellanos Carvajal, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de Ministra de Mujer y Poblaciones Vulnerables que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demande. Fanny Montellanos Carvajal, también ratificada como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Se da un abrazo con la presidenta Boluarte, se toman de las manos, levantan sus ambas manos y procede a reunirse con el resto de los integrantes del gabinete Arana. El señor viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la resolución suprema que nombra al señor ministro de Estado en el despacho de Ambiente. Resolución Suprema, Lima, 14 de mayo de 2025. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando al acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministro de Estado en el despacho del Ambiente al señor Juan Carlos Castro Vargas. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman: Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Eduardo Melchor Arana Isa, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Ambiente. Señor Juan Carlos Castro Vargas, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de Ministro del Ambiente que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Juan Carlos Castro Vargas, ratificado también como ministro del Ambiente en esta ceremonia en Palacio de Gobierno. A continuación, el señor viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la resolución suprema que nombra al señor ministro de Estado en el despacho de Cultura. Resolución Suprema, Lima, 14 de mayo de 2025. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros,
de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministro de Estado en el Despacho de Cultura al señor Fabricio Alfredo Valencia Gibaja. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dinercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Eduardo Melchor Arana Isa, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Cultura. Señor Fabricio Alfredo Valencia Gibaja, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de Ministro de Cultura que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Fabricio Alfredo Valencia Gibaja jura como ministro de Cultura, es ratificado entonces en esta cartera. A continuación, el señor Viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la resolución suprema que nombra a la señora Ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social. Resolución Suprema, Lima, 14 de mayo de 2025. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando al acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social a la señora Leslie Carol Urteaga Peña. Artículo segundo, la declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Dinercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Eduardo Melchor Arana Isa, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo a la señora Ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social. Señora Leslie Carol Urteaga Peña, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de Ministra de Desarrollo e Inclusión Social que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria la premien, y si no, se lo demanden. Leslie Urteaga Peña, quien en su momento fue ministra de Cultura, luego juró como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, continúa entonces conformando el gabinete ministerial ratificada en esta última cartera. Ahora invitamos al señor Presidente del Consejo de Ministros y a las señoras y señores ministros de Estado a participar en la foto de estilo. Sí, se mueven entonces, Joana, todos los ministros de Estado, la gran mayoría de ellos ratificados, todos ellos en realidad ratificados, a excepción del ministro de Justicia, Juan Alcántara Medrano, quien era viceministro en esta cartera asumido, toda vez que Eduardo Arana ha jurado como nuevo presidente del Consejo de Ministros. Posan en pleno para la fotografía de estilo, la presidenta evidentemente con la banda presidencial que la distingue como jefa del Estado y los ministros de Estado con el fajín ministerial. Invitan entonces a Gustavo Adriancén
presidente del Consejo de Ministros saliente, quien el día de ayer anunciaba su renuncia, indicando que debía anteponer los altos intereses de la patria. Se abraza con la presidenta Boluarte, intercambian algunas palabras. Saluda al nuevo primer ministro y algunos ministros de Estado que se encuentran a su costado y posan todos para esta fotografía de estilo en Palacio de Gobierno. Culmina de esta manera, saludan todos a las cámaras en este momento, y de esta forma está culminando esta ceremonia de juramentación. Se toman todos de la mano para otra fotografía de estilo en Palacio de Gobierno, en la sala El Espurú, donde el día de hoy juran los ministros, y vemos que uno de los invitados es justamente el exministro del Interior, Juan José Santibáñez, quien se pone de pie para aplaudir al gabinete de Eduardo Arana, que repetimos, no ha habido mayores sorpresas más que la jura al cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos de quien era viceministro en esta cartera, Juan Alcántara Medrano, y evidentemente a Eduardo Arana como nuevo presidente del Consejo de Ministros. Culmina de esta manera, compañeros, esta ceremonia que hemos transmitido desde Palacio de Gobierno. Se retira la presidenta. Directo en directo, RPP. Muchas gracias.